Hombre Padre Santo, eres digno de ser adorado, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, en este día, en esta hora, cual vivimos, Señor, no pases de cada uno de nosotros, de una novia que está en la tierra, Señor, en toda la tierra, que ministros podamos rendirnos hacia un lado para que tú puedas mandar ese firme y adelante hueste de la fe, porque el profeta vio pasar la novia anticipadamente, no cuando ya íbamos, anticipadamente, y no, él mismo dijo: Señor, esto es lo que hemos producido para ti. Pero después vio otra visión, Señor, y eso es lo que está pasando, que está viniendo tu Espíritu a través de estos vasos nuevamente, redarguirnos a tiempo, porque después vio pasar otra vez la novia y sí iba firme y adelante. No era la primera novia que iba marchando. Algo tú habías hecho, Señor. Pero el profeta dice que sí habrá una novia. Una novia para Cristo. No la que habíamos producido nosotros. Es una que Él, solo Él, es una obra maestra solo de Él. Y nosotros debemos rendirnos a esa palabra, porque ha sido redimida esa palabra, esa obra perfecta, la obra maestra, Señor. Que podamos rendirnos, no razonarla, interpretarla, donde quiera que estemos, vayamos, Señor, que se haga tu voluntad, y nosotros confesar, rendirnos, porque erramos, fallamos, pecamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, pero todo es una confesión delante de ti, y por tu sangre, Señor, tú nos perdonas, pero lo más importante es rendirnos a esa palabra, para no ser cometedores de la misma falta, razonando nuevamente y volviendo por el mismo camino que ya pasamos, y tenemos conciencia que ya habíamos visto ese camino, y no es el camino por donde debemos regresar, por cuanto el Espíritu Santo dijo que ahora caminaríamos en un camino que nunca hemos conocido. Sea bienvenido, háblanos, quita toda amargura, toda actitud, Señor, que podamos rendirnos, nuestros hijos, nosotros mismos, para que tú tomes el control de tu templo, de tu tabernáculo. Hijos, Señor, que tú conoces desde antes de la fundación del mundo. Quizás son nuestros bebés recién, y tú ya ves unos varones grandes, transformados, glorificados, que ni siquiera una madre pudieran decirle madre, porque van a estar siendo coiguales en estatura, pero sí, naturalmente será su madre, pero cada uno de su madre y su padre, y ellos sabrán que hay un solo Padre, y eres tú, Señor. Oramos, Señor, nuestro hermano, su hermano ha sido afectado y herido en su carne natural, que quizás todos lo hemos sido, pero él debiera estar aquí gimiendo, clamando, Padre, porque en lo humano no podemos hacer nada, pero sí todo es posible para el que cree, Señor. Eso es lo que quiere el enemigo, que nos alivianemos, nos razonemos la palabra, nos afectemos en nuestros sentimientos, pero debemos creer que tú tienes el control. Más que sanarlos, ya es hora, Padre, de confesar la heredad para nuestros familiares, lo que tú nos prometiste, que ellos estarán allí, Señor. Pero si en la economía tú quisieras sanar, quitarle ese parálisis, Señor, porque tiene conciencia, pero quizá el parálisis no puede mover sus miembros, Señor. Te pedimos que, si fuera en tu amor, en tu misericordia, sanarle, Señor, oramos por él y lo declaramos sano, Señor. Pero que él sepa que él tiene que seguir, no importando lo que venga, lo que sucede. Señor, debemos estar listos para toda buena obra. Te amamos, Señor, perdona nuestro pecado, nuestra humanidad, nuestra incredulidad, Señor. Quita en cada uno de nosotros el ser de la escena y entra tú, Señor, como está en tu palabra.
para que tengas esa preeminencia en todo, Señor. Ya nunca más faltando donde tú seas omnipresente en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Sana al enfermo, liberta al cautivo. Da fuerza al débil, no importa la economía, lo que venga. Nosotros no dependemos de acá, dependemos de ti, Señor. Tú sustentas, tú provees, Padre. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor. Por tu llaga fuimos ya curados. Y tú nos has perdonado. Y vamos de regreso a casa. Pero debemos rendirnos a tu perfecta voluntad. No aparecer con cosas nuestras. Una tilde, una coma, fue lo que se quebrantó allí en el principio. Y el caos que vino a esta tierra, Señor. El mundo está listo, Señor, incluso para que se cumpla tu voluntad, donde incredulidad morirá al fin para siempre. Y faltamos nosotros, Señor, de traer a este Hijo redimido por la sangre de Cristo, que también debiera estar listo para irnos, Señor. Faltando 2 segundos para la medianoche, que podamos rendirnos, podamos hablarle a nuestra hermana, a nuestros hermanos, que están en un campo de arena movediza, peligrando, Señor. Quizás ya están tapados hasta el mismo cuello, pero no es tarde, Señor. Tú eres Dios soberano, pero debemos decirle la verdad, porque solo eso los sacará de ahí, y tenderle la mano y sacarlos, Señor. Que no vuelvan a ese campo, porque en ese campo pereceremos todos, Señor. Camino por el cual ya caminamos, Señor. Y tenemos conciencia que es de muerte. Oh Dios, líbranos, Padre. Sea bienvenido, bendice tu diezmo, tu ofrenda. Sea bienvenido, toma control de tu lugar y háblanos lo que tú quieras decirnos para nuestra alma. Padre, lo pedimos, lo oramos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. Dios le bendiga. Amén. Aquí hay un solo mensaje que es de creo que lo hemos predicado antes, pongan oído, atención, porque en verdad ya no estamos hablando mensajes, estamos hablando una realidad. Dice la palabra de Dios. Por redención, porque hemos sido redimidas. Y para volver a esa posición original, demanda una total separación de la incredulidad. Se fijan que ya no es un mensaje, está hablándonos de una realidad. ¿Cómo yo puedo? Porque yo puedo decir que está redimido, estoy redimido. Y amén, pues estoy redimido. Pero no tengo una total separación de la incredulidad. Y no estoy hablando de pecado ni de transgresión, estoy hablando de persona incrédula. Porque si tengo todavía incredulidad, será seguro, hermano, que vendrá transgresión. Es imposible que no venga transgresión. Dice, no, yo he aguantado, soportado, pero va a venir. En el menos momento indicado va a venir igual. Amén. Por eso que ojalá lleguemos a esa situación que me gustó mucho, que me gustó no porque sea nueva, sino que no la había visto, donde pone aquí a Eva y Adán, el profeta. Amén. Y acá hay otro título de recircuncisión.
que manda a Josué. No me equivoco, Josué. Porque Josué sabe que Moisés no circuncidó. A los judíos les correspondía circuncidar. A nosotros nos bautizó, así que tiene que entender el vocablo que estoy hablando. Porque cuando dije que Moisés nos circuncidó, no estoy hablando de Moisés de allá, estoy hablando de Moisés de acá. Y cuando nos bautizó por primera vez, nos circuncidó. Pero Josué, el Espíritu Santo, como estuvo con Moisés, y los circuncidó, entre paréntesis, los bautizó, Josué está diciendo tienen que ser recircuncidados. Porque en la primera circuncisión ustedes no han muerto en la incredulidad. Y debiera ser que en esta recircuncisión debiéramos morir. ¿Por qué no está mandando una recircuncisión? Porque Jesús ya murió. Y la parte escritural de Josué 5:2, el cita dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. La palabra de Dios, ¿ves?, es más cortante que doble, como una espada de doble filo. Ese es el cuchillo, ¿ves?, que discierne las intenciones. Eso es lo que está haciendo ahora. Ya no es letra, ya no es así es el Señor, yo lo hago, yo... No. Ahora ella nos está discerniendo a nosotros para poder ser recircuncidados. Amén. Discierne nuestras intenciones, nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, las coyunturas, hasta los tuétanos. Entonces, esta palabra es más afilada que el cuchillo de Josué. Porque la de Josué, ciertamente que era para quitar allí la carne restante, pero tenían que ser recircuncidados, y la recircuncisión era que este pueblo pasara al Jordán. Y nosotros sabemos que Jordán es muerte acá, pero esta palabra nos estaba discerniendo las intenciones, nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, las coyunturas, nuestros tuétanos. ¿Qué nos estaba discerniendo? Que ese ser todavía seguía siendo él incrédulo. Y nosotros, seamos sinceros, eso que nos discierne el Espíritu Santo, debiéramos ser sinceros con Dios, decirle sí o no a lo que el Espíritu Santo está discerniendo. Porque ahí está la liberación, en la sinceridad. No nos hagamos lo que no sé a qué se referirá el Señor. Si yo ya me bauticé, no. Erré. No circuncisión. No funcionó la circuncisión. Erré. Eso sí va a quitar toda la carne restante, toda esa incredulidad. Porque de eso estamos hablando. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, y el mensaje no es ese, voy a decir que es este otro. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, no a Moisés, a Josué: hazte cuchillo afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Amén. Pues todos los del pueblo que habían salido, ¿ven? Amén, que fue de la nueva, fue del mensaje. Todos los que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. A los hijos de ellos, amén, a los hijos de ellos venían por el desierto, pero los hijos que nacieron en el desierto, eso era un mensaje del desierto, y fuimos bautizados, pero estos hijos que salieron del desierto, pues hay una virgen facua, quizás viene en el desierto, viene bautizada incluso, pero acá estamos con Josué y Caleb. Estos son los hijos que salieron del desierto. Los otros también son hijos, pero no entraron a la tierra prometida. Y estos hijos que entran a la tierra prometida tienen que ser recircuncidados. Así que no está hablando, allá está hablando de los hijos que no fueron circuncidados en el desierto, Josué y Caleb.
sino que todos ellos fueron circuncidados, pero los hijos de esa generación que salió a Canaán no habían sido circuncidados. Pero esos son los hijos de la circuncisión. Amén. Entiendan los tipos, hermano. Después de que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. A los hijos de ellos que había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues esto lo circuncida Josué. Lo otro lo circuncidó Moisés. Por palabra. Pues, miren, la palabra qué buena, hermano, la palabra de Goliat. Pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Amén. Josué 2. Y esto lo voy a hablar, esto no más cortito porque no quiero por la hora, pero esto lo voy a leerlo, ¿no? Vemos por qué el ministerio le da tanto énfasis a que nuestra juventud reciba el bautismo del Espíritu Santo. Hice una pregunta de antes, ¿qué fue lo que Dios allá ahí tenía lista para nuestros hijos cuando venían a su batalla? La palabra, la misma. No de fogata, no de para allá ni para acá, no. Eso no le va a quitar, no le va a mantener fuera del mundo. Es la palabra. Porque si hubiera sido eso, Dios le lo ha puesto aquí. No digo que esté malo, eso está bueno. Noten también que se le dio prioridad a la circuncisión al entrar a la tierra prometida. Dios no permitió que el pueblo avanzara hasta que ellos primeramente hubieran sido circuncidados. Muchos jóvenes hoy en día pasan por la jornada de la vida sin comprender verdaderamente la importancia de recibir el Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? De la señal. Ahora, han estado satisfechos con el hecho de ser bautizados por Moisés y ser parte del ambiente eclesiástico estoy leyendo textualmente, ser parte del ambiente eclesiástico de la iglesia. La hora ha llegado cuando debemos abordar este tema sin más dilación. Llamar a los jóvenes y decirles, no hermanito, venga para acá. En esta edad le dio prioridad al hecho de recibir el Espíritu Santo. En Éxodo 4 leemos de un extraño acontecimiento, cuando el Señor salió a encontrar a Moisés para matarlo. Mientras iba camino a Egipto, Moisés, en su preparación para la jornada, libertarlo, ¿se acuerdan? A libertarlo. Había sido negligente, palabra del otro culto, en circuncidar a uno de sus hijos. ¿Usted sabe quién? El mismo que lo había comisionado y enviado a Egipto para libertar a su pueblo. O sea, Dios, después que el mismo dijo Moisés, ve a Egipto, liberta a mi pueblo, que gimen de esa tierra, y todo lo que le dijo. Y cuando apenas salió, Dios salió a la siga para matar a Moisés. Entonces cualquiera puede decir, bueno, Dios se está contradiciendo. Primero lo manda y lo envía a y ahora lo sigue para matarlo, para impedir el mismo que lo haga. Pero fíjese bien. Ahora, andaba buscándolo para destruirlo. Éxodo 4:24. Comparen con Jeremías 4:4. No sea que mi ira salga como fuego y encienda y no hay quien la apague por la maldad de vuestras obras. Fue rápida y valerosa la acción de Séfora al circuncidar a su hijo, porque tiene que ser circuncidado en el templo. No está hablando, a nosotros no está hablando de la iglesia. Allá fue Séfora la que se dio cuenta que Dios iba a acabar con Moisés, y Séfora dijo, pero el niño no está circuncidado. Véalo allá y véalo acá. El hijo de Moisés, el mensaje,
de Egipto llevé a mi hijo, no estaba circuncidado. Y Dios le hubiera quitado la vida a Moisés, pero tal vez allí estaba el ángel, un ángel que le gritó a Séfora, ¿sí? Porque no es la obispa de Anglicana. El ángel le gritó a Séfora, hazlo inmediatamente, ve. Séfora corrió y circuncidó al niño y dijo: Moisés, tú estás tan interesado, Moisés, hermano, tú, el mensaje de Moisés, tú estás tan interesado en tu jornada y en todo lo demás, tanto que tu mismo hijo no ha sido circuncidado. Conducta, Orden y Doctrina, página 101. Allí van ellos hacia Egipto y ahora observe que tan negligente puede llegar a ser un hombre. Dios lo encontró en una posada y lo hubiera matado si no fuera por Séfora. Fue y tomó una, aquí hermanos dicen, ve, ahí está la obispa, porque aquí se toman así, hermano. Así me dijo el hermano en la reunión de pastores. Cuando el hermano Naranja, la hija del hermano Naranja le decía al profeta, oiga, dijo, papá, no sé quién era, estaba enferma. Y el hermano Naranja le dice, pero hija, ora por él. Ora, como yo le dije a usted, oren por sus vecinos, si van a ver a alguien, oren por él. Y sanó. Y ahí un hermano se me cruzó en el camino y dijo, ¿ven que la mujer puede hacerlo? Y yo dije, sí, puede hacerlo, pero no tiene ministerio. No confunda eso. Tomó una piedra afilada, circuncidó a sus 2 hijos con ella y echó y todo lo demás. Y tú me eres un esposo de sangre, librando solamente así la vida de Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés se envolvió, escuche bien, de tal manera en el vaivén del día de que tenía que ir a Egipto, y de tal modo que se olvidó del sello de la circuncisión. Allí es donde nosotros encontramos hoy día, allí es donde la iglesia, ve, han fallado. Tenemos tanto tiempo, el Señor nos ha dado mucho dinero, estamos construyendo grandes y magníficas iglesias con grandes torres, asientos, acolchonados, órganos y tubos, hasta que nos olvidamos del sello de Dios, el cual es el bautismo del Espíritu Santo, la señal que va a pasar por la cuenta, es la verdad. Dios envíanos, ¿ve? Amén. Esa es la hora, ¿cierto? Ojalá lleguemos aquí a esta parte de... Entonces nuestra recircuncisión, o nuestro bautismo del Espíritu Santo, es, la palabra de Dios nos llama a una separación total de la incredulidad. Ese es el bautismo. Porque nosotros estamos llegando a la tierra de Canaán y tenemos que conquistar esa tierra. Amén. Ya fuimos bautizados nosotros. Entonces, por eso los 10 pies no quieren tomar la tierra porque dijeron, no, ya fuimos bautizados. Ya vencimos a nuestro enemigo del mundo, a Egipto. Pero el mensaje de Josué, que el mismo de Moisés, nos está hablando que hay una tierra de promesa. Y que es justamente la misma tierra. Aquí pongan oído, hermano, miren. Ojalá. Miren. Ya entienden ustedes que es la total separación. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Entrar a la tierra y conquistar nuestra tierra. Deseo leer la Biblia en Génesis 13, me voy a apurar. Empecemos del versículo 5 del capítulo 13. Fíjate que también Lot dice que andaba con Abraham, porque estamos hablando de recircuncisión, no estamos hablando de circuncisión. Que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿De que ambos tenemos variedad? ¿Sí o no? Es el tema, hermano.
Y aquí Dios lo va a confirmar abajo. Usted dice, hermano, usted se está yendo en el Espíritu, está viendo la Biblia a su manera. Tenga cuidado porque Dios lo va a mostrar aquí. ¿Qué es eso? Nosotros tomamos el bautismo de agua y vemos esto. Vemos la separación de Lot con Abraham. Pero no vemos el tipo acá. Lo que nos está hablando, ¿no? Porque no pueden caminar. Ahí dice que no puede estar Lot y Abraham en la misma tierra. Por eso le digo, ponga oído, porque los recircuncidados pueden ver eso. Y Lot sabía que tenía que separarse de Lot. Abraham sabía que tenía que separarse de Lot, porque nos mandaba una total separación. Amén. Recircuncisión. Entonces él dice, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas y vacas en la tienda. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Ya no puede habitar ese gigante y yo. Yo tengo una tienda y también, él también la tienda. Pero tenemos que separar nuestros caminos. Porque el mensaje se llama una total separación de la incredulidad. Por eso cita eso. Allá eran dos hombres que iban a tener problemas porque Lot le estaba robando la oveja por su siervo. Entonces Abraham no quiso tener problemas con su primo hermano y le dijo, vete tú a esa tierra y no te preocupes por la oveja que me robaste, yo te la doy porque yo no quiero tener problemas, menos con mi familia, porque eres parte de mi familia. Y si tú vas allá, yo voy acá, y si tú vienes acá, yo voy allá. Pero eso es lo que pasó allá. Pero estamos hablando del tipo de acá, porque el profeta llama una total separación de la incredulidad. Y aquí lo va a ver, por eso no voy a detener más, hermano. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. ¿Sí o no? Ahí, por eso es que hay problema. Porque no hay separación. Pues son posesiones, eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿No es la batalla que tienen, no? ¿No es la batalla que tienen las hermanas que no están aquí? Que no pueden morar con esa mujer que se queda allá con la que viene acá. Están decidiendo, y no solamente ella, nosotros también, hermano. Yo también estoy en el mismo conflicto, si yo no soy la excepción. Pero yo he sido redimido, yo estoy siendo recircuncidado. Y yo tengo que ver cuál es la familia de Dios, porque Dios me la ha revelado a usted igual. Por eso David dijo, no, ese circunciso no le tengan temor. Los 10 pies le tuvieron temor a ellos porque estaban en la tierra donde tenían que entrar ellos. Y Caleb también sabía, ya se lo dije en otro culto, no tenemos que conquistar a esos gigantes y tomar nuestra tierra. Porque esa tierra es nuestra, no de ellos. Es de ustedes, no de ustedes, para que me entiendan. No podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre pastores del ganado de Abraham. Hasta pastores han tenido esta batalla. Aquí recién nos estaba diciendo que Moisés estaba muy preocupado. El pecado que cometió Moisés fue porque Moisés fue un pastor, ¿ve?, del desierto. Salió razonando con ellos, con ese que Dios le demandó separarse. Debe golpear la roca, vertir agua, pero después no, porque ese es Cristo. Después pecado que golpee esa roca, porque no hay otro sacrificio para los pecados de los hermanos que no están aquí. No tienes que golpear la roca otra vez. Y cuando yo estoy razonando la palabra, estoy golpeando a Cristo otra vez. ¿Y cómo voy a ser salvo si no hay otro sacrificio por los pecados? ¿Hubo contienda entre pastores del ganado? ¿O no? ¿Vieron los documentos? ¿Hay contienda entre los pastores del ganado? Sí, Señor. Pero no se puede decir porque yo tengo que creer y mi hermano también. Yo creo que mi hermano tiene, por eso le mando los videos y al hermano Juan, porque creo que tiene que tener aquí, hermano, ¿cómo se llama esa palabra? ¿Ah? Estatura. Porque están viendo cosas. Yo estoy como pensando si les mando esos videos o no.
Pero yo creo que con el tiempo que han ido los dos conmigo, yo creo que ya la tienen. Pero se están viendo como eso que usted ha visto y eso que usted ha visto. Porque hay problemas con los pastores del ganado. Porque hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y de los pastores del ganado de Lot, del cananeo también, del fereceo, y habitaban en la misma tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, aquí tienes que no haya ahora altercado, porque amamos a nuestro hermano, amamos, entonces no alterquemos más, oremos los unos por los otros, ellos son salvos, no sé cómo van a ser, hermano, yo creo que van a ser salvos, no tengo que pensar mal de ellos, yo ahora me voy a dedicar a lo mío. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Somos hermanos al final. Pero hay altercado. Entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, que somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Miren, ustedes piensen esto, miren lo que está diciendo eso. Y el mensaje es una total separación de la incredulidad. Y por eso el profeta en este mismo mensaje dice que pecado es incredulidad. Así que nos va a decir de qué tenemos que separarnos. ¿De qué personas tenemos que separar? Ni siquiera estamos hablando de los pastores, estamos hablando de nosotros, hermanos. Porque el comportamiento que tengamos allá es por causa no de los pastores, es por causa de la incredulidad de cada uno de nosotros. El error que estamos cometiendo. No es culpa de ellos porque son todos hijos de Dios, pero por nosotros estar razonando la palabra, cometemos esos errores. Entonces ahora dice, no, entonces tenemos que separarnos. Porque somos hermanos. No hay juicio, hermano. Ustedes no de Dios y nosotros sí. No hay juicio. Él sabe, Abraham, que somos... Porque yo sé, por hermano, que si yo he sido sacado de la incredulidad, yo sé que es mi hermano. Porque incredulidad es una personificación. No es mi hermano el malo. Es la personificación, quizás que él no la puede retirar todavía. Pero ese pastor es mi hermano y yo lo sé. Pero nuestros caminos tienen que ser separados hasta que Dios les dé a conocer esta incredulidad. Entonces lo escogió para sí toda la llanura de Jordán y fue para allá. Estoy cortando el mensaje. Abraham acampó en la tierra de Canaán. En la llanura fue... Más los hombres de Sodoma eran malos, ¿o no? Y aún están haciendo la voluntad de Dios. ¿Están listos para terminar esa? Sí. Miren, hermano, la que Dios nos está mandando a nosotros, hermano. La que le está demandando a Lot porque no quiere Lot hacerlo. Y Abraham está separando los caminos de Lot para él quitar esa incredulidad. Y el mundo, los de Sodoma y Gomorra, están listos para que Dios, ellos mismos, por el Armagedón que viene, están listos con esas bombas de Satán. Quitar lista la voluntad de Dios que se muera esa incredulidad. Ahora, el pensamiento, la palabra de Dios llamando a una total separación. Escuche bien ahora, hermano. Me voy a apurar. Ahora, en el principio, Génesis 1:3, encontramos eso. Las tinieblas, aquí ya empieza a abordar el tema que citó ahí. Uno lo mira así, un problema de Lot, y nosotros, ¿cómo lo abarcamos acá? La denominación, y nosotros, y esto, una obispa y un pastor, entonces... Pero ahora aquí lo aborda el profeta, porque ya él sabe que hay gente que necesita recircuncisión. Le ha revelado el mensaje, y Dios retiró a Moisés, y ahora nos dejó Josué, y José nos va a decir de qué se trata el tema. Para que de una vez por todas tomemos ¿cuál tierra? Esta tierra que nos ha sido dada, regresada, redimida.
Mire, escuche bien, ¿cómo empezó esto? Para que vean la tierra, porque está hablando de eso. Las tinieblas estaban sobre la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Por tanto, la palabra de Dios comenzó a separar la luz de las tinieblas desde el principio, permaneciendo hasta este día. ¿Está separando la luz Dios de la tiniebla? Sí. Dice hasta este día. Es nosotros que tenemos que saber dónde lo está haciendo. Miren lo que pasa aquí, vean. Como dije anoche, Jesús cuando él apenas tenía 12 años, aquí ya empieza a mostrar. Y siendo error de su madre, la cual es tenida por la gente como la madre de Dios, ten atento hermano ahora. ¿Cómo fue entonces que la mujer dijo, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con llanto? Y rápidamente él, siendo la palabra, estamos hablando de una total separación, él ya estaba siendo separado de esa incredulidad por venir, solo como pariente, no por pecado. Dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Ves que reconociendo familia? Porque Jesús también se había circuncidado, pero ahora Dios ya lo estaba recircuncidando. ¿Ven? Vean hermanito, ella estaba declarándolo a él ser hijo de José. Una total separación. Ella tenía razón, pero ella, y ojo, el ángel, el séptimo ángel para acá entienda, le había dicho a ella que era por obra y gracia del Espíritu Santo. Le había hablado el mensaje que este hijo no iba a nacer por sexo, sino por obra y gracia del Espíritu Santo, redimido en la cruz del Calvario. Por eso que ahora dice uno, no sé qué está hablando hermano. Si yo ya me convertí, yo hago obra. ¿Y quién te dijo que este hijo iba a nacer así? Ese hijo es el que nació en sexo, el que viene obrando aquí afuera. Vean, ella estaba declarándolo a él ser hijo de José, pero él no era hijo de José. Si hubiera sido hijo de José, hubiera estado con él. Pero él estaba con el padre en sus negocios. Ahora, cuando la tierra, Dios iba a usar la tierra, y ella estaba completamente en tiniebla, el Espíritu de Dios habló, dijo, sea la luz, y él separó la luz de las tinieblas, cuando él iba a ocupar la tierra. La palabra de Dios también separó las aguas de la tierra, las aguas de la tierra, las separó. ¿Ve? De la tierra en el principio. Y Dios habló y las aguas fueron separadas de la tierra. Por tanto, él tenía un motivo para eso. Dios jamás habla. Estas son palabras clave, hermano. Dios jamás habla una palabra a no ser que él tenga un motivo para hablar esa palabra. Rojo. Dios habla toda palabra con un objetivo. Y es algo que él está tratando de lograr. Y que logrará por su palabra. Y ella obrará manitas. Ella obrará exactamente lo que él dijo que haría. No es como la palabra, no es como yo quiero, no es como tú quieras, es como él dijo que, porque es su palabra. Y él habló la palabra con un objetivo y se va a manifestar ese objetivo. Porque Jesús ahora, la palabra no había manifestado eso porque veníamos pecados, pero ahora como hay redención,
Y si nosotros quitamos toda incredulidad, se va a manifestar el objetivo que Dios quiere que esa palabra se cumpla. ¿Y qué nos pasa? Que nosotros todavía resistimos esa palabra. Cuando Dios dice algo, Él tiene que respaldar lo que dice. Cuando la palabra de Dios ha sido vindicada, la palabra habiendo sido vindicada, eso es la luz. Ahora la palabra en sí no es luz hasta no ser luz vindicada. Hablando de la palabra. Todavía no es luz si no es vindicada. Él reconoce que es la palabra, pero no es luz hasta que es vindicada. Por eso Dios dijo, sea la luz. Si Dios, mire hermano, por eso es que Él le está hablando esto, porque pasa con la incredulidad. Mire, si Dios dijo, sea la luz, y no hubo luz, entonces no fue palabra de Dios. Pero cuando apareció la luz sobre la tierra, mostró que la palabra fue vindicada y eso fue luz. Y ahora tiene que vindicarse porque ahora Jesús la redimió. Tiene que aparecer lo que Dios dijo. Tiene que aparecer. No puede aparecer conjeturas, no sé, voy a ver yo más adelante en una de esas. No. Jesús la redimió. Por eso Abraham, Sara, Eva, Adán se levantaron, porque cuando Jesús la redimió, se vindicó, se manifestó. Ni el sepulcro los detuvo. Así que este sepulcro no debe detenernos, este sepulcro de incredulidad. Así que no le estoy pidiendo cosas extrañas. Ustedes saben que estoy pidiendo por el Espíritu, no por la carne. Entonces Dios iba a tener una tierra en la que haría crecer vegetación, ¿cierto? Y en la que Él tendría gente sobre esta tierra. Palabra clave. No dijo Adán, dijo gente. Hay más gente que va a estar en esta tierra. Por eso es que hay que leer entre líneas, mire, escuche bien. Dios iba a tener una tierra en la que haría crecer vegetación, en la que Él tendría gente sobre esta tierra. Mire el profeta, hermano. Luego Él habló y separó las aguas del mar. Y luego también Él separó en Génesis la vida y la muerte. Ojo aquí, hermano. Luego también Él separó la vida y la muerte. Ahora, si nosotros creemos la palabra de Dios, amén, ella es la palabra de vida para nosotros. Amén, ¿eh? Si dudamos la palabra de Dios, ni aunque esté aquí, ni aunque sea de la novia, ni aunque crea en un profeta, incluso Josué, es palabra de muerte. Porque allá en el huerto hubo palabra de vida y hubo palabra de muerte. Y era el mismo Adán. Entonces tiene que ser manifestado que esa incredulidad debe quitarse para que sea palabra de vida. No creerlo. Repito. Ahora, si nosotros creemos, mira el tema, hermano, una separación de total incredulidad. Y después fíjese lo que dice. Si nosotros creemos la palabra de Dios, ella es la palabra de vida para nosotros. Pero si dudamos, razonamos, porque a veces el diablo es astuto, no la dudo, la creo. Si la creo, no la dudo. Pero no tiene nada que ver creerla con razonarla. Porque yo puedo creerla y razonarla. Porque Adán la tenía y razonó. Ella es la palabra de vida para nosotros, pero si dudamos de la palabra de Dios, es muerte para nosotros. Ya fue.
Si ya veníamos en muerte. Ya Dios había separado la vida ya de la muerte. Y ahora Jesús en la cruz la volvió a la vida. Pues habiendo hablado Dios, ¿quién? Qué tremendo. Pues habiendo hablado Dios, ¿quién podrá negarla? Oh, no, ese son como, no sé, unas bolsas de 500 kilos de agua así que caen al suelo. No se puede negar. Y si nosotros dudamos la palabra de Dios, entonces torna en muerte. Y aunque vivas, camines, seas de la novia, de todo, cuidado. Aquí, ojo, miren, esta es muy buena, hermano. Como Eva. Ahora, Eva dudó una pequeña fase de la palabra de Dios. Dudó. ¿Y qué hizo? Pregunta. Causó todo este problema que tenemos. Si ella hubiera permanecido, ojo, cuidado aquí, detrás de la palabra fortificada, detrás de la palabra con toda la armadura de Dios, sin haberla descreído, entonces no habría ocurrido el desenlace actual. Nunca hubiera acontecido de esta manera, pero lo ven, ella entró allá, entró la muerte. Entró por ella. Aquí está hablando de Eva. Mire, luego Dios también tuvo una expiación, siendo misericordioso con nosotros, juntamente con Eva y nosotros. Él aceptó una muerte en sustituto por la muerte de ellos, lo cual las dos, ¿escucharon? Aceptó una muerte en sustituto por la muerte de ellos, lo cual las dos. Él separó también la vida de la muerte en el huerto del Edén. Incredulidad, hermano, si de eso estoy hablando. Incredulidad es muerte. El hijo que ha sido regresado, redimido, es vida. Por eso estamos hablando de Abraham y Lot, ya no estamos hablando de personas aquí. Él separó también la vida de la muerte en el huerto del Edén. Él lo hizo por su palabra. Pues aquí en tu línea. A los que quieran creerla, ahora nos damos cuenta que sí. O sea, a los que le ha sido redimida, sabemos que fue separada. Allá fue separada y ahora con Jesús volvió a separarla. Eso hay que posicionarse. Repito, los que quieran creerla, una palabra clave, y ahora nos damos cuenta que sí. No estamos hablando de Lot ni de Abraham, estamos hablando que sí, Dios otra vez separó la muerte de la vida. Y nosotros ahora estamos en vida. Así que tenemos que morir a esa total incredulidad, a esa muerte. ¿Amén? Nos damos cuenta que la última cosa predicha para la raza humana antes del gran día final, cuando subamos a la presencia de Dios, es que habrá una separación final. No allá, acá. Allá igual va a ser algo, pero con los otros hermanos en el trono blanco. Pero acá habrá una separación final, escuche bien,
cuando subamos a la presencia de Dios. Una. Pues Armagedón está esperando. Es tremendo esto, hermano, en verdad. Miren, Armagedón está esperando la muerte para destruirnos. Está esperando que nosotros nos separemos. Somos los únicos, con los judíos, que faltamos separarnos de la muerte para que ellos consumen toda la muerte. De hecho, imagínense los ojos que hay que tener para ver esto, hermano. Pobre gente, nos dice, si son ellos. Si los hijos están regresando, hermano. De alguna u otra manera están regresando. Y esta es la del rapto. Pero tenemos que separarnos aquí, como Dios allá en el trono blanco dice que va a separar la oveja de los cabritos. Y yo creo que así como dijo Moisés, aún Dios va a decir, ¿quién quiere? Porque va a ser atrás de nosotros. ¿Quién quiere quedarse acá? Aún con todo el pecado que cometieron, Moisés dijo, aún Datán, vente conmigo, quédate conmigo. Y ellos cogieron quedarse allá. Y murieron. Y los cabritos y la oveja van a ser separadas. Nosotros para irnos en el rato tenemos que dejar la muerte, la Virgen es fatua. Y ellos en Armagedón van a terminar con la muerte que nos abarcó en Génesis. Que no lo veo así, hermano, es hora que los vea ya, hermano. Habrá una separación. Dios continuamente ha estado separando. ¿Cuál es el mensaje de ahora? Una total separación de la incredulidad antes del rapto. Y es lo que Él está haciendo en esta noche. No creo que eso está escrito así por hacerlo, hermano. Eso es lo que Él siempre hace. Uno lo puede ver en cada reunión. ¿O no, hermano? No estoy hablando por mí mismo, está escrito, hermano. Tiene que estar escrito aquí lo que cada reunión ha dicho acá, hermano. No solamente acá, en toda la iglesia tiene que haber una separación. Tiene que estar sucediendo una siega. Donde está siendo tomado el trigo y dejado la cizaña, pero no está dejado porque Dios te hace excepción de trigo y cizaña. Es por voluntad propia de querer o no querer. Porque entiéndanlo, hermanos, llegó el tiempo de querer o no querer. Dios no puede esperarte más después que Jesús te ha redimido. Debieran correr a los profesores y decirles, hermano, conmigo, la primera reunión es conmigo, porque estoy tarde. Mi hijo está crecido, está grande, ni siquiera sé si va a alcanzar. Porque hay ciega. No se queda más tiempo. Escuche bien, es lo que Él siempre hace. Uno lo puede ver en cada reunión. El tema es el mismo, hermano. Yo que tengo noción de que el día que empezamos a predicar acá, no hemos hablado nada más que lo mismo. De una manera, de otro foco de acá, pero todo enfocando lo mismo. Y Pablo dijo, si otro trae otra cosa diferente a esto, porque el mensaje, el evangelio, que ni un ángel del cielo de la tierra trajera otro, porque el propósito, el mensaje, hermano, que Pablo está diciendo que es el que Jesús redimió, entiéndanlo. Ni siquiera el que predicó Pablo, ni siquiera el que William Branham predicó. Hermano, es el mensaje, tiene que cuadrar con la redención, tiene que ser el mismo mensaje que Jesús redimió. No, que a mí se me dio a estudiar todo Marte, a ti todo Júpiter. ¿Y para qué, hermano? Jesús no murió para que yo conociera Júpiter ni Marte. Por eso dice, eso es lo que Él siempre hace. Uno lo puede ver en cada reunión. Él separa la fe de la incredulidad. Aquí empieza a tomar la palabra.
Él habla, Él mismo se declara a los que le creen y tengan fe en Él. Ahora encontramos en Números capítulo 6 que el llamamiento de un nazareo, y aquí está hablando de nazareo, y me gustó porque en ese mensaje lo habla el hermano Elías, ¿qué le pasó? Y aquí lo habla. Este mensaje no fue el que fue predicado a los pastores. ¿Cuál fue el mensaje? Aclarado por la profecía. Hechos modernos aclarados por la profecía. Aquí estamos hablando de incredulidad. Mire, porque tiene que ser el mismo mensaje. Encontramos en Números capítulo 6 que el llamamiento de un nazareo, el llamamiento nazareo era que ellos, los nazareos, escuche bien, el llamamiento nazareo era que de ellos separarse de todo el mundo para la palabra de Dios. Ni siquiera está hablando que no haya trabajo, está hablando del hombre del mundo, del incrédulo. Ahora, ese es un llamamiento nazareo, separarse. Nos enteramos que Sansón era un nazareo. La verdad que lo predicamos años atrás de Sansón, pero no es el tema. Para el Señor, Sansón era un nazareo y él fue separado por una señal. Y esta señal era que él se dejaría crecer el cabello con 7 quedejas. Era una señal, 7 edades, yo lo dije. Era una señal de que él había sido llamado con un propósito, un nazareo. Muestra que ustedes, esto no lo subrayé, ¿no? Muestra que ustedes se han separado para ser cristianos, para portarse debidamente, para vivir debidamente, para obedecer todo mandamiento de Dios. Y es un voto nazareo, el separarse, un llamamiento de Dios que lo separa a uno de las cosas del mundo. La única manera, no hay manera, hermano, de separarse del mundo, sino de la incredulidad. Y tiene que ser por redención, no puede ser así por obra. Es imposible. ¿Cuánta cosa, hermano, ignora? ¿Cómo me voy a separar del incrédulo por obra? Si estoy haciendo la obra del incrédulo. Ni siquiera me separo. Le aumento su posición al incrédulo. Al yo hacer la obra de Dios. Porque el incrédulo también está convertido. Yo creo en esta noche que todo hombre, mujer, todo muchacho, muchacha que nace por el Espíritu de Dios es un nazareo, para que el Señor que pues se han distanciado ellos mismos de esas cosas. Dios tiene una manera de traerle a ustedes. La luz es cuando usted mismo está dispuesto a separarse de todas las cosas del mundo, la persona, y de todos los cuidados del mundo, aferrarse solamente a la palabra prometida de Dios. Es una separación total, claro. Tienes que vencer a ese gigante. Tienes que amarlo, si ahí se vence. Es una separación total. ¿Por qué amarlo, hermano? Porque no tienes que destruirlo. Tienes que decirle que no creo más yo a él. No creo más. Ya sé quién es. Por eso insiste uno en la obra, insiste en venir. Es una separación total, jamás debemos volver al mundo, ni tener nada que ver con el mundo, sino aferrarnos solo a Dios. Jesús viene por una novia, una mujer, una iglesia que se ha separado de las cosas del mundo. ¿Cuándo esa novia, esa mujer se va con el Señor? ¿Cuándo? Levanta la mano. Para que vea usted la separación de la incredulidad.
Cuando ella sabe que una novia no se separa de la incredulidad. Cuando ella sabe que iglesia, aún el profeta está diciendo que viene por una novia, por una mujer y una iglesia. Pero cuando ella sabe que ella es, como dije recién, hermano, cuando usted se separa realmente esa novia, esa mujer de la incredulidad, ella sabe que es él, no ella. Ojalá lleguemos a Eva y Adán, porque ahí lo deja claro, hermano. Ella se ha separado únicamente para Dios, y Dios es la palabra. Y como el esposo y la esposa son uno, lo dijo otra vez, también la novia y la palabra vienen a ser una, porque la palabra está viviendo a través de la novia. Así es, esas son sus credenciales, esa es su identificación. La novia, la identificación, somos la novia. Pero mira, pero la única credencial que tiene un creyente es la palabra de Dios. Sean la novia, somos la iglesia, somos la novia del Señor, pero son nuestras credenciales. Quizás nos separan de las denominaciones, nos separan de Roma, de ella, nos separan de esta mujer sentada en una bestia. Esas son nuestras credenciales, somos ella, somos la iglesia, somos la novia, la escogida. Pero en verdad, la que es nuestra credencial es la palabra, porque esa credencial es la única que nos dice que ella es él, no ella. No es ella. Cuando ella sepa quién es, será un ejército invencible. Pero no, la única credencial que tiene un creyente en la palabra de Dios, viviendo en él, declarando que Jesucristo vive en esa persona. Ese es el nazareo, separado para el Señor, separado por causa de la palabra. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, lo que dijimos ya anteriormente, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas, los tuétanos, y diciendo los pensamientos del corazón. O sea, está circuncidando, está sacando la incredulidad. Amén. Todavía tengo tiempo, hermano, porque ahora viene lo bueno. Por eso Jesús pudo mirar a la gente y captar lo que pensaban, porque Él era la palabra. Escucha ahora, esto es bueno. Ahora, me gusta porque habla de, mire hermano, mire, usted vaya, ahora el primer Adán, ¿qué está diciendo? Que hubo un segundo. No dice Adán, no, pero no es eso. Que nació en el mundo, entre paréntesis, o no que nació, sino creado por Dios. El primer Adán. El primer Adán se separó a sí mismo de la palabra. Bueno, esta como decía el domingo, el hermano el domingo. Esto sí que es más dulce que la miel, hermano. Y yo me gocé con los hermanos porque en ese culto el domingo hablamos de la miel, ¿se acuerdan? Me gocé con el hermanito. Escuche bien esto, hermano. El primer Adán se separó a sí mismo de la palabra para su esposa. Esto es lo que se decía por ahí, que yo dejé la palabra y me fui abarqué con ella. Pero véalo bien, hermano. Me gustó porque ahora quizás dijera yo que lo vi recién, hermano. Adán se separó a sí mismo de la palabra para su esposa. Ahora, él pudo haber permanecido con la palabra. Por eso le pido atención a esto, hermano. Porque dice que se separó de la palabra para su esposa. Ya se había separado de la palabra para su esposa. Escuche bien. Soltó la palabra para estar con su esposa y por el que había pecado. No. Cuidado. Fíjense bien lo que dice. Se separó a sí mismo de la palabra para su esposa. Miren lo que dice aquí. Ahora,
El pecado, ¿ves que cometió pecado Adán? Porque mire, ahora él pudo haber permanecido con la palabra si hubiera querido. Pero él mismo se separó de la palabra para estar con su esposa. ¿O no, hija? ¿No es que estamos juntos cuando nos separamos de la palabra? Pero estamos juntos cuando nos separamos de la palabra. A Adán le pasó lo mismo. Pero escuche bien. Por eso creo que lo vean, porque es tremendo, hermano. Ahora, él pudo haber permanecido con la palabra si hubiera querido, pero él mismo se separó de la palabra para estar con su esposa. Amén. Eso es exactamente lo que el miembro carnal común de la iglesia hace hoy. Quiere estar con la iglesia y no con Dios. Ser la novia y no con Dios. Ser la iglesia y separarse de la palabra. No lo digo yo, lo dice el profeta. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hubo un hermano que dijo, no, mi hermano, que yo le corregí muchas veces esto, que él por amor, él estaba en un pedestal, y por amor cuando vio que su esposa pecó, él dejó ese lugar y fue para allá para tomar la mano y apechugar con su mujer y ir así. No, porque Dios le dijo que pecó por eso. Y le dice que no tenía que haberlo hecho, porque aquí viene lo que dice el profeta. Dice, eso es exactamente lo que el miembro carnal común de la iglesia hace hoy. Se separan ellos mismos de la verdadera palabra del Dios viviente para aferrarse a su iglesia. Por eso es que no hay una total separación de la incredulidad. Porque justificamos a Adán. Oh. Pero Jesús no tuvo que separarse de la palabra para aferrarse a una novia que iba a redimir. No, no fue así. No. No. Repito, porque algunos dicen que eso es exactamente lo que el miembro del carnal común de la iglesia hace hoy. Se separa ellos mismos de la palabra viviente para aferrarse a su iglesia. Eva, donde la Eva, dice, porque pone el punto suspensivo, o la iglesia, está poniendo el punto suspensivo. Eva puso en duda la palabra. Si Dios castigaría o no, Satanás trajo la duda y Eva la creyó. Entonces, cuando la iglesia hoy pone en duda la palabra, Eva, ¿será él el mismo? Dice la pregunta. ¿Vivirá aún él en su iglesia y obrará sus señales y maravillas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Lo cual con tanta certeza nos prometió en San Juan 14, 12. Por eso no hay señales, por eso no hay prodigio, hermano. ¿Sabía usted que aquí, hermano, si no lo digo por nosotros, no lo digo por alguien, es Dios? Aquí en verdad usted está enferma y debe sanar. Debe sanar, porque Jesús lo prometió. Pero nosotros estamos poniendo más a la iglesia que a la palabra por delante. Y por eso no sucede, porque él está preguntando, dice, ¿será él el mismo? Dice, la pregunta es, entonces cuando la iglesia hoy pone en duda la palabra,
La incredulidad, ¿ves? Por la incredulidad. ¿Será Él el mismo? ¿Vivirá aún Él en su iglesia? ¿Obrará sus señales y sus maravillas que hizo cuando estuvo aquí Él en la tierra? Lo cual con tanta certeza nos prometió en San Juan 14 que Él lo haría aquí. Y dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayor hará, porque yo voy al Padre. Estas señales seguirán a los que creen, les seguirán. La duda es para la gente hoy: ¿será que realmente quiere decir eso? Sí, así es. Así como dijo Jesús, así será. Y cuando ustedes aceptan lo que dice la iglesia, ¿realmente querrá decir eso? Entonces ustedes mismos se ponen en la misma condición que Adán y se unen con la mujer, la iglesia, del que está en el mundo. Por eso no hay maravilla aquí. Porque Dios dijo que cuando nosotros creyéramos, una palabra clave, creyéramos la palabra, hablando de quitar la incredulidad y tomar nuestra posición, hermano, tiene que venir a cabo eso. Incluso, hermano, ni siquiera debieras pedir que oren por ti. Tú mismo debieras levantarte ahí y levantarte libre y sana. Pero no sucede. No sucede. ¿Y quién lo está diciendo? Si no lo digo yo, hermano. Y no estoy tratando de arreglar lo que diga porque hay de mí. Estoy citando textualmente como dice el profeta. Y le dejo la invitación: busque una separación de la incredulidad. Porque ni eso hace, hermano. Ni siquiera usted prueba el Espíritu que está aquí, si es de Dios o no. Porque no tiene tiempo. Si yo basta con ir a la iglesia, basta como Moisés estar en el círculo de la iglesia. Y eso lo llevó a Moisés a quedarse afuera, no ver la tierra prometida. Eso pasó con Eva. Por verla a ella, Adán perdió la palabra. Porque la amó, amén. Como amamos la iglesia. La duda es para que la gente hoy será: ¿Él realmente quiere decir eso? Y cuando ustedes aceptan lo que dice la iglesia, ¿realmente querrá decir eso? Entonces ustedes mismos se ponen en la misma condición que Adán. Y se unen con la mujer de la iglesia, de este mundo. Y ustedes mismos se separan de las bendiciones que Dios ha prometido a todo creyente, que se separa del mundo para la palabra. Ahora, esa es la verdad. ¿Sí? Tiene que suceder. Si Jesús lo dijo, tiene que suceder, porque Él lo hizo. Jesús dijo: Satán, suéltalo. Satán, aparte. Nosotros se nos está perdiendo eso. No, si es que viene el evento. No, si no venga. Si estas señales seguirán. Está citando ahí la cita, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen. Esa palabra es clave. Los que se rindieron a esta, los que quitaron la incredulidad. Y miren, por eso me voy a poner, hermano, porque aquí lo dice. Nosotros hemos tenido el privilegio de vivir en el día cuando hemos visto la palabra de Dios, que ha sido asignada durante cada edad para que ciertas cosas sucedan. Hablando de que deben suceder. Y cuando esto es dado, a veces el hombre se pregunta: ¿cómo es que va a ser hecho? Los profesores tienen su propia idea, pero la edad de Dios siempre ha enviado a su profeta. La palabra del Señor viene a los profetas, vindicada la palabra, ya vino ya, para esa generación. Los profetas siempre fueron los nazareos. Tenían voto, se separaron tenían así el Señor, no.
nada de, ni siquiera religión, separados de todos los demás para obedecer la palabra de Dios. Recuerden lo que dijo Pedro y Juan. Será justo delante de Dios obedecer ante a vosotros que a Dios. Cuando ellos lo interrogaron acerca de la experiencia de Pentecostés, ¿a quién debemos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Miren cómo sigue hablando de esto, hermano, de esto que... Vean ustedes, hermano. El primer hombre se separó, el primer Adán, de la palabra, para irse, dígame que no, hermano, para irse con su esposa, por amor, lo que diga mi hermano, sí, es que no la puedo dejar ir sola para el huerto, no, si él pecó antes. Porque Eva no tenía la palabra, ella era un coproducto, ella pecó en transgresión, era Adán quien había quebrantado la palabra. Y lo dice el profeta. Ahora el primer hombre se separó, el primer Adán, de la palabra para irse con su esposa, que dudó si Dios cumpliría o no con su palabra. ¿Qué tipo tan perfecto del creyente tibio de hoy, de mentalidad carnal, dice? ¿Qué tipo, hermano? Que aún se quiere aferrar a lo que dicen sus tradiciones, en lugar de tomar lo que dice la palabra de Dios. Ya está hablando de esta palabra, hermano. Lo que dijimos, la que Jesús redimió. Se quedan con sus tradiciones, las tradiciones de la incredulidad, del religioso y de la iglesia. Pero ellos invalidan la palabra que Jesús ha redimido. Un tipo muy verídico. Él fue separado para su esposa. El creyente carnal es separado de la palabra para la iglesia. El creyente carnal es separado de la palabra para la iglesia. ¿Lo repito otra vez? Pero cuando el segundo Adán fue creado, voy a decirlo por el segundo Adán, redención, porque ha regresado el segundo Adán. Nosotros veníamos del tipo del primero y llegamos a donde, a una denominación, a la iglesia, tuvimos una esposa y todo lo demás. Y Dios era planta de voluntad de Dios incluso. Pero ahora Jesús no solamente viene el segundo Adán, sino que también es para redimir el segundo Adán. El mismo Adán que había caído, porque estamos hablando de incredulidad. Y miren lo que dice él, hermano. ¿Qué tipo tan perfecto del creyente? ¿Cierto? Pero cuando el segundo Adán fue creado en el vientre de una mujer, y vino al mundo, él fue un nazareo para la palabra de Dios. Ponga atención, hermano. Él fue separado del mundo para la palabra. Ahora, Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos dice que esos sacerdotes continuamente morían, pero este Jesús fue santo, separado de los pecadores. Qué bueno. Yo, hermano, llega un momento así que ni siquiera este Adán es como el primer Adán en una parte. Pero miren, hermano, repito, quizás no lo vieron, hermano, pero ahora lo van a ver. Dios quiere que lo veamos. En el Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos dice que esos sacerdotes continuamente morían, aún el nuestro. Pero este Jesús fue santo y separado de pecadores.
Si alguien lo vio, fue separado de la muerte. Miren, pecado es incredulidad. Estoy citando, pecado es incredulidad. En él no se halló incredulidad. Por eso él fue separado de esta muerte. Él ya venía separado, él no pecó así. Él no era incrédulo. Él venía a redimirnos para no ser nunca más incrédulo. Y nosotros, como veníamos en el primer Adán, en el segundo Adán también regresaríamos. Pero sin incredulidad, hermano. ¡Qué bomba, hermano! Yo creo que Dios está deteniendo el reloj, hermano. Mira, arreglando nuestras cosas al principio, hermano. Del incrédulo. Jesús fue santo, separado de pecadores. Él tuvo junto a pecadores. Vendieron su ropa. Pero él no fue pecador, él no venía en la incredulidad, el postrer Adán. Y el postrer Adán que él ha redimido ya no está en incredulidad. Mire, pecado es incredulidad. Aquí el profeta ya lo pone firme el tema. Pecado es incredulidad, pecado no es transgresión, no es que beba, no es que fume, no es que cometa adulterio, fornicación, no, ese no es pecado, esas son transgresión, eso es lo que hizo Eva, pero Adán fue pecado porque él fue incrédulo a esa palabra que Dios le había dado, y esa palabra se le había dado solo a Adán, porque Eva era un coproducto de Adán, la palabra, entonces ella tenía que saber que ella era Adán. Cuando nosotros sepamos que nosotros somos Cristo, entonces ya no tenemos más pecado. Pero tenemos que separarnos de Él, porque nos redimió para separarnos. De incredulidad. Miren, en Él no se halló incredulidad alguna. Si aquí deja claro pecado, hermano. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, ¿quién puede redarguirme de pecado? ¿Quién de ustedes me puede acusar de pecado? Ellos dirían, no, porque Dios con Él. Yo no he visto nunca que Él haya... Siempre parece que por ahí se comenta que un comilón es un bebedor. Hay que buscar las transgresiones. ¿Quién de ustedes puede redarguirme de pecado? Y el profeta dice con seguridad, hermano, terminemos de una vez por todas esto. Pecado es incredulidad. ¿Entienden o no, hermano? Déjense de hacer boberías, déjense de hacer cosas. Vístanse así como Dios dijo. Sí, porque es un tipo, Queremos agradarle al Señor, pero Él sabe que está en nosotros, pero el traje que Él nos está quitando es de pecado, de incredulidad. Y en estos trajes le mostramos que estamos arrepentidos de ese traje, que estamos arrepentidos de lo que hicimos. Yo no quiero presentarme ni siquiera, porque el profeta tipificó que lo natural tipificaba lo espiritual. Yo sé que ni siquiera esa falda ustedes van a traer en el cielo. Va a haber, yo no sé, hermano, una túnica eterna, que no sé si vamos a estar todos desnudos allá otra vez, que ya va a estar escondida la desnudez, o vamos a estar todos con vestimenta. El profeta las vio con túnica blanca. Y nosotros estamos cumpliendo palabras de Dios, no obras. Por eso aceptamos a nuestra hermanita que viniera como está nomás, que Dios en el camino va a hacer, pero ustedes vayan diciéndole, preparándolo, citándole la escritura. Hermanita, mírele esto. No obligándola ni que cambie su vestidura como una obligación, un estatuto de esta iglesia. Porque ni siquiera nosotros somos por eso. Porque la vestimenta que nos está dando es otra. Pero esto es lo que quiero que una vez por todas, hermano, que tómelo, hágase un llavero así, hermano. Una vez me subí a un bus en Santiago, hermano, iba una niña, no la quiero juzgar, hermano,
iba en el asiento de atrás, iba así con una cadena, hermano. Y aquí un candado, hermano, grande de esos de portones, Pero ¿qué importa cómo iba vendida? Lo que yo quiero decirle, póngase eso, usted al cuello, que de una vez por todas camine con esto. Pecado es incredulidad. Nosotros estamos siendo incrédulos a la palabra. Esa es una personificación. Y Él nos está pidiendo una total separación de la incredulidad. No de este mundo, porque nosotros no vamos a poder separarnos si no nos separamos de la incredulidad. Por eso nos critica a los hermanos que no pueden. No van a poder, porque ninguno va a ser justificado por sus obras, ni nosotros. Pero lo que quiero es que una vez por todas termine con esto. Póngase esto como un sello. Pecado es incredulidad. El profeta la cita de otra vez dice, es errar, no dar en el blanco a Dios. Pecado es incredulidad. Por eso no lo podían llamar ni redarguirlo de pecado. Lo más que podían decirle lo que le dije, un comilón, un bebedor que de repente se indignó lo que le dijo a Herodes, que ni nosotros éramos tan santos que no diríamos ni esas palabras nosotros. Pero ellos estaban citando transgresiones, si es que fueran eso. Pero nunca, ¿cómo lo iban a redarguir de pecado si ni ellos mismos sabían que estaban en pecado? Nosotros recién, hermanos, por Jesucristo y por un vocero, un amigo del esposo, nos mostró la revelación del pecado. No solamente ellos, nosotros tampoco sabíamos. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, ¿quién me podrá redarguirme de pecado? Pecado es incredulidad. Si no he obrado lo que fue profetizado para esta edad, si no he llenado los requisitos de lo que el Mesías debe de hacer, entonces no me crean, dijo. Dijo, escudriñar. Ahora, no solamente a Él, miren, no está involucrándonos. Escudriñar la Escritura porque en ella os parece que tenéis, no solamente tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Les dicen quién es Él, dice el profeta, hermano. Por eso dije, tiene que cumplirse aquí, hermano. Esto es lo que, dígame que no es lo que siempre nosotros nos hemos preocupado. Cuando usted y yo, hermano, vemos un hermano que se necesita oración y tiene una enfermedad, y uno siente esa impotencia, hermano, de ir a donde Él y poder sanarlo. Y Dios dice que sí. Pero dijo también por qué no sucede. Lo dijo, hermano. Cuando tengamos estas cosas, escudriñar la Escritura porque ellas os parece que tenéis vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Les dicen quién es Él. Oh Dios santo. Porque había sido profetizado desde el Edén que vendría un Salvador. Y el profeta dijo que Él nacería de una virgen. Y de cómo sería llamado Emmanuel. También Él fue el consejero, el príncipe de paz, el poderoso Dios. Eso fue de lo que ellos le acusaron. De Él mismo hacerse... Aquí es fuerte, yo no sé, hermano. De Él mismo hacerse Dios. Él sí fue Dios. Él fue el príncipe de paz, el poderoso Dios y el Padre eterno. Él llegó a esa posición, Él trajo a Dios eterno en esa carne. Él era. Pero lo pudo decirlo Él nomás. Nadie, ni nosotros creíamos eso. Aquí hay línea, hermano, en verdad, pero tengo que decirlo. No hay otro Padre aparte de Él. No lo hay. No lo hay.
Por eso que aquí nosotros entonces somos diferentes. Porque no hay otro padre. A él adórenle. Pero mire lo que dice el profeta. Yo sé que para algunos ya nos dijo que nuestro hermano, que era el segundo Adán, pero entendemos cuando Dios llega a ser Dios. Cuando sea nosotros no va a ser otro Dios, va a ser el mismo Dios. Estamos hablando de primogénitos, porque aquí lo dice, mire, no hay otro Padre aparte de Él. Todos le estamos adorando a Él como el Padre eterno. Hablando espiritualmente, dice. Él es el único Padre, el Padre de todos nosotros. Y nos enteramos que Él es el Padre de todos los creyentes, de todos los que creen su palabra, pues Él fue separado totalmente de la iglesia, de sus tradiciones, de su madre, del mundo, e hizo solo lo que agradó al Padre. No sé si digo eso porque los va a tambalear, hermano. Ahora, Él, lo voy a decir igual, no, está escrito. Él fue una persona diferente a Adán. Aquí se nos cae toda la semblante de los que estamos en la iglesia. Sin importar de lo que cualquiera dudara. Escuche bien lo que está escrito. Para Él, sin importar de lo que cualquiera dudara para Él. La palabra. Dice ahí entre paréntesis, estoy citando la palabra. Siempre la palabra venía primero. Él probó que la palabra era correcta. Por eso Él era diferente. Porque Adán no alcanzó eso. Adán, Dios lo vio, macho y hembra. Entonces cuando Dios lo puso en un cuerpo caído. Esto es lo que Dios vigiló de Cristo, que José no interviniera en esta venida. Pero Dios le puso un cuerpo a Adán, porque Adán tenía que intervenir en esta venida, o si no moría, porque iba a pecar. Pero Dios al Cristo, a este hijo, hasta por ser Adán, lo tuvo que poner limpio porque Dios lo vio, que no iba a pecar. Por eso es que es difícil decirlo. Mire, sin importar de lo que cualquiera dudara, para Él la palabra. Siempre la palabra venía primero. Él probó que la palabra era correcta. A Él. Lo que hizo Adán, mire. Cuando Satanás trató de encubrírsela a Él dijo, escrito está. Lo que Adán tenía que haber dicho y no lo dijo. Por eso Él es Dios. Él es Padre y Él, esto es para hijos con altura de Él, y Él no era igual que Adán. Pero dice en el mensaje que el primero fue Adán y el segundo, por ser Adán, fue Cristo. Y que ellos eran hermanos y que Jesús es nuestro hermano. Entonces tiene que haber una redención, una muerte a la incredulidad para ver. ¿Se acuerda que decía usted intelectualmente, usted por conocimiento no puede conocer a Jesús? ¿Se acuerda? Ni aunque usted le hablen de él, ni aunque lo haya visto, dice ellos le vieron y no le conocieron. Por eso cuando Satanás trató de encubrirla, mira hermano, Él dijo, escrito está. Él dijo, sí, también está escrito. Él resistió a Satanás, ¿ve? Sobre la palabra, porque eso es lo que él era, la palabra. Adán era la palabra, pero él no la pudo, no lo hizo. Quizás, no digo que así fuera, hermano,
Quizás Jesús vio, este es el tentador, este es ese que camina ahí. Pero Adán no lo vio. ¿Dónde podía mirarlo él a Satanás? Adán. No había nadie. Ni siquiera él no sabía quién era, porque Juan dice generación de víbora. ¿Quién nos enseñó a ir de la? Juan los vio que eso eran, y que él también era parte de ese nacimiento. Por eso se fue al desierto, y lo único que anhelaba era morir, porque él ya se había visto cómo había nacido. Por eso él dice, tú debes bautizarme a mí, no yo a ti, porque Juan sabía que él estaba en este nacimiento. Él resistió a Satanás sobre la palabra porque eso es lo que él era, la palabra. Como dice la Biblia en San Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él llegó a esa posición. Cristo solo llegó a esa posición y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él es. Oh, hermano, qué tremendo. Y Él va a ser hoy, hermano. Eso siempre va en conexión con la palabra hablada de Dios, la promesa de Dios para el día. Y cuando viene es tan inusual. Claro, pero hermano, es que no sea más claro. No, pues hermano, es inusual que la gente difícilmente la capta. Más que la capta, la trata de rechazarla por esa incredulidad. Cuando lo único que tiene que captarlo es rendirse a ella. Porque estamos tan sembrados con forma a ideas propias que se nos dificulta captar lo que es la verdad. Y no está hablando de otra cosa, sino solo de nosotros. Por tanto, Jesús fue la palabra hecha carne y Él fue totalmente separado de pecadores. Y entre paréntesis el profeta pone incrédulo. El único, hermano, el único separado de incrédulos. Y fíjense que siempre que decíamos que Jesús no era un pecador, siempre citábamos las transgresiones. La cita decía, Él se hizo pecado por nosotros. ¿Ves? O sea que el pecó, no pecó, no transgredió. La Biblia sí dice que Él fue tentado en todo, porque vino como uno de nosotros, pero Él no cayó en transgresión. Y por eso Él lo adoramos, porque Él, esto no se lo olvida, y nosotros igual lo adoramos, porque Él, ciertamente Él es Dios. Pero hay hijos redimidos, ¿ven? Hay hijos redimidos. Y estos no van a ser otro Dios, son el mismo Dios. Y cuando sea el mismo Dios, hermano, porque son redimidos, entonces, ciertamente que se cumplirá lo que está escrito. Él es el postrer Adán. Y si usted lo quiere señalarlo así, yo no me avergüenzo, Él es mi hermano. Y Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Miren, yo pensé que no íbamos a alcanzar, hermano, porque tuvimos que arreglar alguna cosa de todos nosotros los incrédulos, pero esas cosas terminan ya, hermano. Déjense esas cosas. Pecado es incredulidad, una personificación, ¿cómo le hemos llamado? Cristianismo contra una personificación del cristianismo. Pero fíjese lo que pasó. Por eso cuando nosotros dejemos incredulidad, seguro que vendrán las maravillas. Sí, porque eso es lo que, Señor, pero ¿por qué? Nuestro Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen.
y obras mayores harán, no mayores, más grandes que las de él, sino que en cantidad, porque las que él hizo, la mayor parte fue en Jerusalén. Estas, hermano, serán en toda la tierra. En esos 40 días usted puede aparecer en Rusia, en Estados Unidos, y Dios va a estar obrando en usted, con solo mirarlo, ellos mirándolo a ustedes. Si ustedes se rinden y salen de esa incredulidad, la gente nos va a mirar, va a decir, aquí algo sucede, hermano. Y queremos cubrir esa incredulidad con nuestra santidad. Somos de la novia, somos del mensaje. Amén, hermano. Pero ella no sube si no sabe quién es. Amén. Que Dios les bendiga. Atento porque están pasando muchas cosas, no tenga temor a esto que está sucediendo, no tenga temor porque Dios tiene el control nuestro. Somos sus hijos, son sus hijos, ¿no? ¿Qué control está tomando usted ahora? La mayor parte no es de sus hijos. Y a veces se siente temeroso porque usted como humanamente teme a no poder cubrir esa necesidad de sus hijos, pero Dios sí. Dios sí los va a cumplir. Pero Dios quiere que tengamos lo primero, que tengamos lo que para el cual Él vino a morir en la tierra. En un suspiro, hermano, vamos a desaparecer. Todo está listo, hermano. Mire cómo ellos. Yo un día prediqué aquí que hasta los del infierno hacían la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? Trump, Putin, todos ellos, hermano, están preparando un Armagedón para hacer solo la voluntad de Dios, para una vez por todas terminar con la incredulidad de ellos. Y si nosotros no terminamos con la nuestra, eso es seguro que esa sí va a terminar con la tuya, porque así está establecido, que la paga de esta incredulidad, de este pecado, era que Dios le bendiga. Póngase de pie, ánimo, camine, hermano. Todavía no cogea, todavía no se arrastra. Hay hermanitos que lo ahogaron con tierra, hermano. Hermanos preciosos, hermano, que ahora están en la gloria. Ángeles vinieron de la presencia de Dios y los sacaron y los llevaron. Y Dios no hizo espectáculos. Miren, aquí los tengo. No, hermano. Duele, hermano. Duele, en verdad, duele mucho. Que esto esté pasando. Y está pasando. Bien, yo siempre digo esto, hermano. Bien por los que se han ido. Bien. Porque quizás nuestra salida sea bastante diferente a la que nosotros estamos creyendo que es fácil, hermano, decir, yo me voy en un rato. Pero Dios nos está dando todo para que cualquiera que sea la manera que nos vayamos, vamos a estar listos. Amén. Incline su rostro, amado Padre, Señor Dios del cielo, de la tierra, oramos delante de ti en esta hora, dándote gracias por tu palabra, tu amor y tu misericordia. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, debajo de las aguas, nadie te puede redarguir de pecado, Señor, porque incredulidad no estuvo en ti, Señor. Aún el Espíritu Santo guardó de nacer por una voluntad humana como la nuestra, viniendo en incredulidad. Tenía que ser así, Padre, porque ya habíamos pecado, Dios. Pero hemos sido redimidos, una palabra tan sencilla, pero el significado, ¿qué significa? De que Jesús nos ha redimido. Tú mismo, oh Dios Todopoderoso, viniste y moriste por cada uno de nosotros, pagando el precio requerido para regresar a esta posición original, que es tu palabra hablada, es la simiente original. Gracias, Señor. Despídenos de regreso a casa, guárdanos, nos encomendamos. Si hubiera un día más, Señor, que podamos permanecer sencillos, humildes, creyendo que el ángel está alrededor nuestro, y todo paso equívoco que salga a diestra o siniestra, el ángel nos hablará y nos dirá por dónde ir, Señor. El Espíritu Santo eterno que nos lleva a ese repartimiento de esta tierra prometida para regresar completamente a casa. Te
amamos, te adoramos, ten misericordia de este mundo, la iglesia, aún las denominaciones, todo el mundo, Padre, porque de tal manera amaste al mundo. Ese es tu sentir, ese es tu deseo. Así también oramos como hijos con el mismo deseo de que tenga misericordia de este mundo como tú, Señor Dios, Padre, has tenido con cada uno de nosotros. Que la paz de Dios, mi hermana, mi hermano, sea con cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga. Estamos despedidos. Denle la paz a su hermana y a su hermano mientras nuestro hermano le da la salida. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre. Amén. 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 La paz de Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano, estamos despedidos. Que Dios le bendiga.